Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de la estimación de la diferencia de medias. Los objetivos son que seas capaz de calcular una estimación por intervalo de la diferencia de medias para un determinado nivel de confianza. Para esto plantearemos un caso práctico, veremos cómo es la distribución muestral de la diferencia de medias, realizaremos una estimación puntual y veremos cómo es la distribución del error y, por último, realizaremos una estimación por intervalo. El problema práctico con el que vamos a trabajar es este de aquí. Dos estudiantes desean fabricar en serie aviones de papel mediante distintos métodos, para repartirlos entre sus compañeros. Durante una hora, uno de los estudiantes ha construido 56 aviones mediante el método A, mientras que el otro ha conseguido fabricar 43 aviones mediante el método B. Al lanzar todos los prototipos, las distancias recorridas son las que se resumen en las tablas. Calcular un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las distancias medias recorridas por los aviones fabricados mediante los dos métodos cuando se comiencen a fabricar en serie. Estas son las tablas de los resultados que hemos obtenido y lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que tenemos aquí son muestras de lo que ocurrirá cuando fabriquemos en serie todos estos aviones y fabriquemos cientos y cientos de estos aviones. Entonces, los datos con los que vamos a trabajar son muestras, en este caso una muestra de 56 aviones fabricados mediante el método A y en este otro caso lo que tenemos es una muestra de 43 aviones de lo que será el método de fabricación en serie B. Y lo que nos interesaría conocer y que no conocemos son las distancias medias recorridas por estos aviones cuando se fabriquen en serie. A esto lo llamaremos mu1 y mu2, mu1 para el método A y mu2 para el método B. Bueno, pues lo que nos dice la teoría del muestreo estadístico es que si yo conociera cuánto vale este mu1, por ejemplo, pues la media muestral, al tomar una muestra de tamaño n, se distribuiría de la forma que estamos viendo aquí. Esa media muestral será una variable aleatoria y si el tamaño de la muestra es grande, pues la distribución que tendríamos sería una distribución normal que estaría centrada en la media poblacional y que tendría una desviación típica que sería igual a la desviación típica poblacional dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer cuánto vale la desviación típica poblacional, pero como solamente tenemos una muestra, tanto de este método de fabricación como de este otro, pues no podemos saberlo, sino que lo que podemos hacer es estimarlo. La desviación típica de los datos de esta muestra, de las distancias recorridas en esta muestra, es de 4,1 metros, pero la desviación típica de la muestra es un estimador sesgado de la desviación típica de la población. Para mejorar la estimación, lo que hacemos es, a partir de ese estimador sesgado, obtener un estimador mejor, que es la desviación típica modificada. La desviación típica modificada va a estimar mejor la desviación típica de la población que la desviación típica sin más de la muestra. Entonces, ¿cómo obtenemos esta desviación típica modificada? Pues a partir de la desviación típica de la muestra, lo que hacemos es multiplicarla por la raíz cuadrada de n dividido entre n menos 1, siendo n el tamaño de nuestras muestras. Cuando hacemos esto para este método de fabricación y para este método de fabricación, para estas dos muestras, lo que tenemos son desviaciones típicas modificadas que varían ligeramente. Tenemos de 4,14 metros y de 3,24 metros en lugar de 3,2 y 4,1 metros que estábamos viendo aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es representar cómo serían las distribuciones de las medias muestrales de esta población de aquí y de esta población de aquí. Tenemos entonces que las medias muestrales de esta población, si tenemos en cuenta las varianzas modificadas que hemos calculado para estimar las varianzas poblacionales, pues la distancia recorrida por los aviones fabricados por el método A se van a distribuir según una normal, cuyo centro es la media poblacional de la distancia recorrida por este tipo de aviones y cuya desviación típica la calcularíamos dividiendo la desviación típica poblacional entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso nos saldría 0,55. Es decir, para el caso de aviones fabricados mediante el método A, la distancia recorrida
por los aviones va a tener una media, la distancia recorrida por una media de 56 aviones fabricados con este método, va a estar centrada en mu1 y va a tener una desviación típica de 0,55. Si aplicamos lo mismo para los aviones fabricados mediante el método B, lo que obtendremos es que esa media de distancias recorridas por nuestros 43 aviones fabricados mediante este método va a coincidir con mu2 y va a tener una desviación típica de 0,49. Pero lo que nos importa no son las distancias medias recorridas en sí, sino la diferencia que hay entre estas distancias medias recorridas por cada uno de los métodos. Es decir, lo que queremos estimar es la diferencia entre mu1 y mu2. Que esto significa que queremos saber cuando fabriquemos los aviones en serie y fabriquemos cientos y cientos de aviones por el método 1 y el método 2, cuánta más distancia van a recorrer los aviones fabricados mediante el método 1 que los aviones fabricados mediante el método 2. Y eso lo vamos a estimar de la siguiente forma. Sabemos que las distancias recorridas por los aviones fabricados mediante el método 1 tienen esta distribución y las distancias recorridas por los aviones fabricados mediante el método 2 tienen esta distribución. Bueno, pues cuando queremos saber cuál es la distribución de la diferencia entre dos variables aleatorias normales, sabemos que la distribución va a ser normal también. Y en general, cuando calculamos la media de la distribución de la diferencia de dos variables aleatorias, esa media es igual a la diferencia de la media entre estas dos distribuciones. Esto es lo que hemos representado aquí. Si representamos la distribución de la diferencia entre las medias muestrales de aviones fabricados mediante el método A y el método B, esa distribución va a estar centrada en el valor correspondiente a mu1 menos mu2, siendo mu1 la media poblacional para el método A y siendo mu2 la media poblacional para el método B. Pero lo que es importante también es cómo calcular la desviación típica de esta distribución de la diferencia de medias muestrales. Bueno, pues eso lo hacemos también conociendo la teoría de que al restar dos variables aleatorias, la desviación típica de la distribución de esta diferencia va a ser igual a la raíz cuadrada de las desviaciones típicas al cuadrado de cada una de estas dos distribuciones. Bueno, en nuestro caso, como conocemos cuáles son estas desviaciones típicas de la distribución del método A y del método B, que son 0,55 y 0,49, podemos calcular que la desviación típica de la distribución de la diferencia va a ser 0,74. Bueno, pues si ahora lo que hacemos es, a la vista de que el centro de esta distribución de las medias muestrales coincide con la diferencia de medias poblacionales, podemos estimar la diferencia de medias poblacionales utilizando la diferencia de medias muestrales. Si hacemos eso, estimamos el valor de mu1 menos mu2 mediante la diferencia entre la media muestral 1 menos la media muestral 2, lo que obtenemos es que nuestra estimación es que el método 1 va a generar aviones que recorren 0,6 metros más que el método 2. Y si definimos error como la diferencia entre nuestro valor estimado y el valor real de esa diferencia, pues tenemos que el error se va a distribuir de esta forma que estamos viendo aquí. Va a tener media cero y desviación típica la misma que tenía la distribución de la diferencia de medias, 0,74. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuál es el error máximo si queremos un nivel de confianza del 95%. Si queremos un nivel de confianza del 95%, el nivel de significancia será el 5% y el error máximo lo obtendremos buscando en una distribución normal cuál es el valor crítico que deja a la derecha un 2,5% y a la izquierda un 2,5%, como estamos viendo aquí. Ese valor crítico me sale 1,56 y ese valor crítico me da un error máximo que obtengo multiplicando el valor crítico por el error típico, perdón, el error máximo es
el valor crítico por el error típico y me sale que el error máximo va a ser 1,45. Por lo tanto, puedo decir que el error máximo en mi estimación va a ser de 1,45 y por lo tanto la diferencia de medias va a tomar valores que va a estar entre menos 0,85 y 2,05 metros. Lo que hemos aprendido en este vídeo es a realizar una estimación por intervalo de la diferencia de medias. Muchas gracias por su atención.